Bueno, bienvenidos a la clase 24, que una demostración del teorema del punto fijo corresponde a la clase 24 del curso del año pasado. O sea, en este caso coincidieron la numeración de las dos clases, aunque va a ser bastante distinta. Y el tema de hoy es el efecto Cherenkov, que yo decidí escribirlo sin la H porque sí, o sea, normalmente esto se escribe en castellano, se escribe CHE, pero honestamente no, digamos, la manera correcta de escribirlo sería en caracteres cirílicos, que no, realmente no está muy claro si tiene que ir la H o no. Digo, en italiano no habría problema, o sea que asumamos que lo estamos escribiendo en italiano, y es el efecto Cherenkov. El efecto Cherenkov es el hecho de que una partícula que se mueve de manera uniforme, pero en un medio material, radia cuando la velocidad de la partícula es mayor que la velocidad de la luz. Que uno tiene el reflejo pavloviano de decir, no, eso no puede ser. Pero después lo piensa y en realidad no, sí puede ser, porque la velocidad de la luz en el medio es C sobre el índice de refracción. El índice de refracción, el raíz de epsilon mu, es siempre más grande que 1. Y por lo tanto, la velocidad de la luz en el medio es más chica que 300.000 kilómetros por segundo. El principio de causalidad de Einstein lo que dice es que la partícula no puede viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo, punto, independientemente de dónde esté. Entonces, efectivamente, cuando yo tengo un medio material, está este intervalo entre la velocidad de la luz es estrictamente menor que 300.000 kilómetros por segundo, y por lo tanto está esta posibilidad de que la partícula se ubique justo en ese intervalo entre la velocidad de la luz en el medio y la velocidad de la luz en vacío. Así que el efecto Cherenkov es un muy lindo, el efecto Cherenkov es un muy lindo caso en el que muchas de las intuiciones que uno tiene fallan, ¿no? Ya tenemos una. Ninguna partícula puede viajar más rápido que la luz, ¿no? Ojo, ninguna partícula puede viajar más rápido que la luz en vacío, pero sí una partícula puede viajar más rápido que la luz en un medio material. Y vamos a ver otras intuiciones que se van a ir cayendo por el camino. El descubridor experimental fue Pavel Cherenkov, un físico nuclear soviético, que se ganó el premio Nobel por esto, junto con los dos teóricos que hicieron la teoría, Igor Tamm y no me acuerdo el tercero. Se ganaron el premio Nobel en 1958, que para mí es un año muy importante porque es el año en el que nací yo. Así que, habiendo deschavado mi edad, lo último que voy a decir es que el efecto Cherenkov no es simplemente una curiosidad, o sea, tiene importancia práctica. Fundamentalmente, el uso primitivo del efecto Cherenkov es darse cuenta que si ya uno ve esta radiación, quiere decir que ahí hay una partícula rápida. O sea que el uso primitivo del efecto Cherenkov es como detector de partículas, de partículas que se muevan más rápido que la luz en el medio. Pero además la radiación Cherenkov tiene una serie de propiedades, o sea, el hecho de que uno la ve azul, ¿no? El color característico, se debe a que en realidad el espectro de la radiación es muy ancho y por lo tanto en particular hay componentes de muy alta frecuencia. Uno lo ve azul porque son las frecuencias más altas que registra el ojo, pero el espectro tiene una cola bastante pesada. Y entonces sirve, el efecto Cherenkov sirve precisamente para generar fuentes de radiación DUE. Y también se puede hacer, a base del efecto Cherenkov, se puede hacer entonces un láser
en los ultravioletas, lo cual es muy interesante porque normalmente es difícil fabricar un láser convencional que funcione a muy alta frecuencia. O sea, los láseres de rayos X son baterías de condensadores que son un edificio entero. El efecto Cherenkov provee una alternativa para generar un láser de longitud de onda relativamente corta. O sea que tiene un gran interés práctico, pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso siguiendo la filosofía del curso, que es un curso muy volcado a la teoría, con la esperanza que alguien que sepa más que yo alguna vez dé un curso más volcado a las aplicaciones. Para nosotros, fundamentalmente, el efecto Cherenkov es un ejercicio sobre electromagnetismo y relatividad en presencia de medios. Y fundamentalmente lo que vamos a estar atentos es cómo la presencia de un medio material cambia cualitativamente el problema y cosas que uno hubiera pensado que no podían pasar, bueno, están pasando. Así que si estamos listos, podemos empezar. ¿Qué les parece? Arrancamos propiamente con el efecto Cherenkov. Bueno, la característica del efecto Cherenkov, la característica más conspicua, es que toda esta radiación está contenida, o sea, todos los campos generados por la partícula en movimiento están contenidos dentro de un cono. Y esta realidad nos llama tanto la atención porque es exactamente el mismo fenómeno que uno está acostumbrado cuando un avión supera la barrera del sonido, es el cono de Mach. O sea, lo que está pasando es que el móvil en cada punto de su trayectoria emite un pulso de ondas esféricos que se mueve, bueno, en este caso con la velocidad del sonido en el, en el aire, en el caso de Cherenkov, con la velocidad de la luz en el medio. Y entonces todos estos pulsos esféricos tienen un envolvente que tiene vértice en la posición instantánea de la partícula. Entonces ahora uno hace un poquito de cuentas, o sea, por definición, este ángulo es 90 grados porque este generador del cono es la envolvente de todos los pulsos esféricos. Esta distancia, o sea, el pulso se emitió en el punto C, en el instante en que el pulso llega al punto B, el móvil se movió al punto A. O sea que el tiempo transcurrido entre que el móvil llega a, desde que estaba en C hasta que llega a, y el tiempo transcurrido entre que el pulso es emitido en C y llega a B es el mismo. Ahora, ¿qué eso quiere decir? Que la distancia entre A y C es la velocidad del móvil por delta t. La distancia entre C y B es la velocidad de la luz por delta t, la velocidad de la luz en el medio, por delta t. Entonces uno directamente puede calcular el seno de este ángulo, de la abertura del cono, y le queda que el seno de θ es este cociente, que como debe ser, es menor o igual que 1, porque la velocidad de la luz es más grande que c sobre n. O sea, si la velocidad de la luz es apenas más grande que c sobre n, el seno de θ vale 1, eso quiere decir que θ es 90 grados, o sea, es un plano, y todos los campos generados por la partícula están detrás de la posición instantánea de la partícula. Cuando B alcanza 300, se acerca a 300.000 kilómetros por segundo, el seno de θ tiende a un límite que es 1 sobre n. O sea que esto es el efecto básico de la característica básica del efecto Cherenkov, y no nos sorprende porque estamos acostumbrados a ver
el efecto similar en ondas de sonido. En ondas de superficie, ¿no? Cuando un pato se mueve en la superficie del agua, se genera un efecto parecido, ¿verdad? El pato deja una estela en el agua, pero es más complicado porque la relación de dispersión de las ondas de superficie en agua es más complicada. O sea, o sea, acá el efecto es sencillo porque la relación de dispersión es muy simple. La frecuencia es simplemente lineal con el número de ondas, lo cual hace que la velocidad de fase y la velocidad de grupo de un paquete de ondas coincidan. En el caso del aire ya es una aproximación. Estamos suponiendo que la velocidad digamos, acá también, ¿no? Porque estamos haciendo la aproximación de que n no depende de la frecuencia. O sea, este dibujo tan prolijito se basa en pedir que n sea efectivamente el índice de refracción, sea efectivamente una constante independientemente de la frecuencia de la luz. En el caso general, n va a depender de la frecuencia y las cosas van a ser un poco más complicadas. Se van a parecer más a la estela que deja un pato en la superficie de un lago, porque va a haber cada onda se va a mover con una velocidad de fase que es C sobre n, pero después va a haber que ver cuál es la velocidad de grupo de ese paquete de ondas. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? Bajo la aproximación de que uno tiene una velocidad del sonido, obtiene el dibujo que está representado en la imagen, pero en general no va a tener una velocidad del sonido. La velocidad del sonido también va a tener una relación de dispersión más compleja y va a depender de la frecuencia. Pero entonces, de vuelta, esto es lo básico. Y es muy fácil ver que efectivamente los dos campos generados por la partícula en movimiento están contenidos en este cono de apertura θ, y la nota que subía al campus tienen dos argumentos, este argumento y un argumento un poquito más sofisticado que da Landau, que básicamente Landau dice, bueno, las ecuaciones para los potenciales en el Gauge-Lorentz, ¿se acuerdan que era el operador de ondas aplicado a las componentes del potencial? Daba la componente correspondiente de la corriente. Pero la corriente acá está siguiendo a la partícula, y entonces Landau se pregunta cuáles son las componentes de Fourier que pueden aparecer en la partícula. Y después muestra que con esa componente de Fourier solamente puede generar campos en el interior del cono, y no puede generar campos afuera. Así que de cualquiera de las dos maneras uno llega a la conclusión de que en el efecto Cherenkov los campos generados por la partícula en movimiento están confinados al interior de un cono. Lo que nosotros queremos hacer es una descripción más detallada de cómo son los campos adentro del cono. Y en particular, lo que queremos discutir es si realmente es adecuado describir a esta radiación o a parte de estos campos como campos de radiación. Porque entonces vemos que hay otro prejuicio que se cae. O sea, nosotros habíamos dicho que la radiación estaba siempre asociada con la aceleración de las cargas. Acá no hay aceleración, y sin embargo vamos a ver que efectivamente los campos en la superficie del cono tienen todas las características de un campo de radiación. O sea, efectivamente hay un frente de una onda que se está expandiendo y que en cada instante toma esta forma cónica. Así que eso es el espíritu de la clase, ¿no? El efecto Cherenkov como contraejemplo de todo. ¿Está bien? ¿Se está pudiendo seguir?
¿Alguien que me lo confirme? Sí, 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 sí. Bien. Eh, una cuestión metodológica. Yo subí al campus una nota en la que están todas las cuentas. La idea es precisamente que no vamos a hacer las cuentas acá. O sea, lo que yo voy a contar acá es la estrategia que se sigue en la nota, porque el problema cuando uno tiene todas las cuentas es que llega un momento en que no, entiende lo que está haciendo, pero no se da cuenta por qué está haciendo eso en ese momento. Bueno, acá lo que vamos a discutir es cuál es la cuenta que uno quiere hacer. Después, el detalle de cómo la hace, léanlo en la nota y bueno, cualquier cosa consultan. ¿Está bien? ¿Se entendió esa metodología? Sí, la nota la van a tener que mirar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, o sea que nuestro objetivo es resolver las ecuaciones de Maxwell en el interior del cono. Pero tenemos un problema. Como le pasaba a Tom Hanks, tenemos un problema. Y el problema es que las ecuaciones de Maxwell no son autocontenidas. O sea, uno no puede encontrar los campos resolviendo las ecuaciones de Maxwell. No tiene suficientes ecuaciones. Eh, básicamente las ecuaciones de, de Maxwell homogéneas, lo único que dicen es que uno puede escribir los campos en términos de potenciales. Después uno sabe por la ecuación de Gauss que no puede poner condiciones iniciales arbitrarias, los potenciales tienen que satisfacer una cierta condición que es sincrónica, no tiene derivadas respecto del tiempo, la ley de Gauss. Solamente le quedan como ecuaciones de movimiento la ley de Ampère-Maxwell, que en realidad son dos ecuaciones independientes, porque es una ecuación para el rotor de H, pero no precisamente sabe que el rotor de H tiene divergencia nula. O sea que le quedan dos ecuaciones independientes para tres componentes del potencial vector. O sea que con todo eso no alcanza, necesita suplementar las ecuaciones de Maxwell con relaciones constitutivas. Necesita dar, aparte del sistema de ecuaciones de Maxwell, necesita dar relaciones que vinculen los campos D y H o D y B con los campos E y H. Y recién cuando provee esas relaciones constitutivas es que puede cerrar el sistema de ecuaciones de Maxwell y resolver el problema. Ahora, el problema que tenemos es que no sabemos, nunca vimos relaciones constitutivas en un medio en movimiento. No vamos a hacer la vida fácil, vamos a suponer que es un medio lineal e isótropo y no dispersivo. O sea que las relaciones constitutivas en el sistema S, vamos a tener dos sistemas. Está el sistema S en el que el medio está quieto y la partícula se mueve, y el sistema S' es el sistema en que la partícula está quieta y que por lo tanto el medio se mueve. Entonces, en el sistema S estamos asumiendo que el medio es lineal, isótropo y no dispersivo. O sea que D es epsilon por D y B es mu por H. Listo. Las relaciones constitutivas más simples que pueden ser. Para resolver las ecuaciones de Maxwell, nos gustaría pararnos en el sistema S'. ¿Por qué? Porque en el sistema S' la carga está quieta. O sea, en el sistema S' estamos calculando los campos generados por una carga en el origen. Y por lo tanto, si bien no van a ser campos coulombianos, porque el medio es raro, el medio se está moviendo, decididamente esta es una situación estacionaria.
O sea que en el sistema S', todos los campos sabemos, antes de escribir nada, sabemos que los campos son independientes del tiempo. También sabemos que no hay corriente, porque la partícula está quieta. O sea, eso es una simplificación tremenda de las ecuaciones de Maxwell. Y por eso nos gustaría resolver las ecuaciones en S'. Pero, ahí está el problema, que para poder resolver las ecuaciones en S', necesitamos las relaciones constitutivas de S', y no las tenemos. Tenemos las relaciones constitutivas de S. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia? ¿Y se entiende la naturaleza del problema? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Bueno, nosotros queremos tener en última instancia relaciones que nos den D' y B'. Cuando hay una prima sobre algo, eso quiere decir que ese algo está medido en el sistema S'. Cuando no hay una prima sobre algo, eso quiere decir que ese algo está medido en el sistema S. El sistema S, el medio está en reposo, en el sistema S', la partícula está en reposo. Entonces, lo que queremos es tener D' y B' como funciones de E' y H'. Arrancamos con D' y B'. Usamos las transformaciones de Lorentz para convertir D' y B' al sistema S. En el sistema S tenemos las relaciones constitutivas que D es epsilon por E y B es mu por H. Y entonces, ahora volvemos a usar las transformaciones de Lorentz para escribir E en función de E' y H', H en función de E' y H', y de esa manera encontramos las relaciones constitutivas de el sistema S'. O sea que imagínenlo como un diagrama, ¿no? O sea, acá tengo D' y B' en S', y yo lo quiero vincular con E' y H' en S'. Pero lo que hago es volver a S, usar las relaciones constitutivas en S, y de ahí volver a pasar a S'. ¿Está bien? Tendría que haber escrito el diagrama, ahora no me di cuenta. Pero ¿está bien? ¿Se entendió la idea? Bueno. Pero hay un pequeño problema, ¿no? Faltó un cachito así. Y es que en realidad no sabemos cómo se transforman D y H. Porque cuando vimos las transformaciones de Lorentz, las vimos en vacío, entonces solamente sabemos cómo se transforman E y B. O sea que antes de arrancar tenemos que ver cómo se transforman D y H. Entonces, queríamos resolver las ecuaciones. Esto parece el cuento del mono flautista. Queríamos resolver las ecuaciones de Maxwell en el sistema S' y no podíamos porque no teníamos las relaciones constitutivas. Ahora queremos encontrar las relaciones constitutivas y no podemos porque no tenemos la ley de transformación para los campos D y H. Entonces tenemos que encontrar esta ley de transformación, después vamos a poder encontrar las relaciones constitutivas y ahí vamos a poder resolver las ecuaciones de Maxwell. Bien, pequeño repaso de relatividad, que nunca viene mal. ¿Se acuerdan que los campos E y B, desde el punto de vista de la teoría relativista, son componentes de un único objeto? Y ese objeto es un tensor antisimétrico. Entonces, ante transformaciones de Lorentz, este objeto se transforma como un tensor. Acá, disculpen, acá hay un error en la diapo. Este mu tendrían que estar arriba. Son las componentes contravariantes del tensor. Disculpen, después lo corrijo. Y estas derivadas
las tengo que calcular usando la transformación de Lorentz, que va del referencial S al referencial S', que en este caso, como estoy usando un sistema de coordenadas que está alineado con la velocidad, ¿no? La dirección X es la dirección de la trayectoria de la partícula. Ojo que X es positivo hacia la derecha, ¿no? O sea, la orientación de X, X va hacia la derecha, o sea que la velocidad es menos v en la dirección de X, y las direcciones Y y Z son las direcciones transversales. En este caso estarían confinadas en un plano perpendicular a la pantalla. O sea que ese es mi sistema de coordenadas. En este sistema de coordenadas, la transformación de Lorentz toma esta forma, gamma es el factor de 1 sobre la raíz cuadrada de siempre. Ojo, esta C es la C de la transformación de Lorentz. Esta C es 300.000 kilómetros por segundo. No hay ninguna... La transformación de Lorentz son las transformaciones de Lorentz, no es que uno tenga una transformación de Lorentz distinta en un medio material. Siempre es la misma. Y la única C que aparece es 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz en vacío. Entonces, teniendo la fórmula 2, usamos la 3 para calcular las derivadas que hagan falta. Acuérdense que este mundo tendría que estar arriba, por lo cual aparece, teniendo ahora la fórmula 1, podemos calculamos cuánto vale el F', nu', nu', lo escribimos en términos de los campos primados, usando el equivalente a la fórmula 1, y eso nos da la ley de transformación de los campos. Y el resultado, entonces, es que el EX y el BX no se transforman, son los mismos, primados o sin primar, mientras que estos pares, nótese acá el cambio de signo, cada uno se transforma como el par CTX. O sea que exactamente la misma transformación de Lorentz que usé para CT y X es la transformación de Lorentz que tengo que usar para E sub I y BZ, o para E sub Z y menos B sub I. Si uno lo piensa en términos del tensor, entonces, fíjense, los azules son invariantes, son los mismos en los dos sistemas. Este par, E sub I, BZ, se transforma igual que CTX. Lo mismo pasa para este par, y obviamente lo mismo pasa para este par, ahora acostado, y lo mismo pasa para este par. ¿Está bien? Eso, ya lo habíamos visto, son las mismas transformaciones. La transformación de Lorentz es siempre la misma, independientemente de que exista un medio o no. O sea que son las mismas transformaciones de Lorentz que habíamos visto, creo que en la clase 18. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? O sea, con esto tenemos cómo se transforman E y B. Todavía nos faltan D y H. Y tenemos todavía un pequeño problema porque se nos mezclaron. Porque nosotros queríamos tener D y B en función de E y H. Pero acá B apareció con E, no con D. O sea, ahí se nos mezclaron. Vamos a tener que hacer un poquito de trabajo para volver a desenredar estos campos. ¿Está bien? Bien. Bueno, con este ejemplo, entonces, vamos a usar esto como modelo para ver cómo se transforman D y H. La idea es, bueno, vamos a volver atrás, porque no sabemos qué objeto tetradimensional, qué objeto del espacio de Minkowski corresponde
para los campos D y H. Siempre vimos relatividad, siempre la vimos en vacío, nunca vimos medios en relatividad. Lo único que vamos a ver, además, va a ser la clase de hoy. Entonces, volvamos al principio, volvemos a las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. La ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell. Y lo que uno se da cuenta es que si uno genera este objeto, por ahora es meramente un objeto, no sabemos si tiene alguna propiedad geométrica bien definida. Pero si escribimos esto, bueno, ocurre que es cierto que las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas se pueden escribir, como en la ecuación 9. Y ahora esto se pone interesante porque nosotros sabíamos que la tetracorriente es un vector. Por lo tanto, la divergencia de este objeto, la divergencia en 4 dimensiones, de este objeto define un vector. Y eso quiere decir que el objeto en cuestión también tiene, como el f-U, tiene que ser un tensor antisimétrico. O sea que tenemos la ley de transformación del G-U, que ocurre ser la misma ley, o sea, el G-U se transforma de una manera idéntica al F-U. Y eso me da la ley de transformación de D y de H, que obviamente lo único que tengo que hacer es la que ya tenía, donde decía E pongo D, donde decía B pongo H. Y ya tengo las leyes de transformación de D y de H. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? O sea que tengo dos tensores. Tengo un tensor con los campos E y B y tengo otro tensor con los campos D y H. Las relaciones constitutivas en relatividad lo que me dan es, o sea, es una relación entre dos tensores. Me dicen que el F-U es alguna supermatriz por el G-U. Un caso particular de eso es cuando D es epsilon por E y H es 1 sobre mu por B. Pero es simplemente un caso particular. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos todos? Sí. Bien. Porque ahora podemos implementar la estrategia la que habíamos hablado antes. Empezamos con D' y H' en S'. Usamos la transformación que ya encontramos para escribir D' en función de D y de H, y lo mismo con H', va a ser función de D y de H. O sea, usamos estas ecuaciones, en realidad con el signo de B dado vuelta, usamos las ecuaciones que dan D' en función de D. Ahora usamos las relaciones constitutivas de S, o sea, las relaciones constitutivas de S son las de siempre. D es epsilon por E, B es mu por H, para escribir este D y este H en función de E y de B. O sea que ahora tenemos D' en función de E y de B y H' en función de E y B. Y ahora usamos la ley de transformación de Lorentz para E y B, estas, para escribir E en función de E' y B' y B en función de E' y B'. Reemplazamos acá adentro y tenemos D' en función de E' y B' y H' en función de E' y B'. Y esto no son las relaciones constitutivas, porque lo que nosotros queríamos era tener D' en función de E' y H' y B' en función de E' y H'. O sea, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas o sea, yo considero conocidos E' y H'. Después, cuando veamos la solución de los campos, van a ver por qué insisto
en tener a h' como variable independiente, ¿no? Nuestras variables independientes van a ser e' y h'. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas van a ser d' y b'. Tengo que resolver ese sistema y ahora sí encuentro las relaciones constitutivas, donde en la dirección X no pasó nada, en la dirección X encuentro las relaciones constitutivas acostumbradas. En el plano transversal es cuando las cosas se complican. Aparece este factor bar θ cuadrado que está acá definido en la ecuación 13. Fíjense que efectivamente estas ecuaciones están escritas para un B arbitrario. Para velocidades no relativistas, bar θ cuadrado es positivo y tiene sentido que sea el cuadrado de alguien. En el caso del efecto Cherenkov, V cuadrado es más grande que C cuadrado sobre epsilon mu. Y por lo tanto, en el caso de Cherenkov, este bar θ cuadrado negativo. Eso va a ser una cosa importante en lo que viene. Y también es curioso, bueno, no es curioso, es interesante que el epsilon y mu aparezcan en esta combinación, epsilon u menos 1. O sea que si yo estuviera en vacío, todos estos segundos términos se van todos, porque epsilon mu vale 1. Y acá epsilon mu vale 1, o sea que el bar θ al cuadrado se compensa con esto, y obtengo en vacío, independientemente de cuál sea V, obtengo las relaciones habituales. D es epsilon por E, B es mu por H. O sea que en la ecuación 12 se ve claramente la desviación respecto de las leyes de dispersión habituales cuando no estoy en vacío. Y hay otro aspecto que es muy interesante de estas ecuaciones 12, porque nosotros siempre escribimos D con B, D como función de E y B como función de H. Incluso en el caso dispersivo, o sea, en el caso más simple, epsilon es una constante independiente de la frecuencia. Después consideramos no la consideramos, pero dijimos que, bueno, podía haber una complicación, que en realidad epsilon no sea simplemente una constante, que sea una matriz multiplicando el campo eléctrico, que por lo tanto efectivamente yo tenga relaciones constitutivas distintas en direcciones distintas, que aparezca un fenómeno de birefringencia. Después consideramos otra complicación, que era la posibilidad de que epsilon y mu dependieran de la frecuencia, que no fueran estrictamente constantes, pero que fueran medios dispersivos. Esa complicación tampoco la vamos a considerar hoy. Pero ven que hay una otra complicación que nunca ni siquiera la habíamos mencionado. Y es que D no sea una función solo de E. Que D sea función de E y de H. Y lo mismo con B, que B sea función de H y de E. O sea, que todos los campos dependan de todos los campos. Y como vemos acá, esta relación de dispersión tiene las dos propiedades que habíamos mencionado. Es anisótropa, la relación de dispersión en la dirección de la velocidad es distinta a la relación de dispersión en el plano transverso. Y además, los campos D y B dependen simultáneamente de I y de H. Con lo cual, cuando resolvamos finalmente las ecuaciones de Maxwell, se nos va a caer otro prejuicio. Vamos a ver que este es un caso que en el sistema S', H' vale 0.
Por eso yo insistía en retener H' como variable independiente, porque es muy simple, H' va a terminar siendo 0. Todavía no lo vimos, pero eso va a ser el resultado de la cuenta. Pero B' no va a ser 0, porque todavía va a estar, termina con el campo eléctrico. O sea que es un caso muy poco intuitivo en que uno no tiene campo H y sin embargo sigue teniendo campo B. Eso es para, ¿cómo se dice? Para superar el reflejo pavloviano de que B es mu por H. Bueno, en este caso, H va a valer 0, pero B, H', porque esto vale en el sistema S'. H' va a valer 0, pero B' va a ser distinto de 0. Bueno, y ahora sí tenemos las relaciones constitutivas, así que ahora sí podemos encarar el problema de resolver las ecuaciones de Maxwell en S'. Así que como para aumentar el suspenso, les propondría que hagamos el recreo. Así los tengo en ascuas por 15 minutos más. ¿Qué va a pasar cuando resolvamos las ecuaciones de Maxwell? ¿Les parece bien? ¿Paramos hasta las 10? Sí, usted puede. Bueno, bárbaro. Nos vemos en 15. Bueno, entonces, ahora sí finalmente tenemos todos los elementos para poder resolver los campos. Y la idea es resolverlos primero en S' y después transformar de vuelta a S. Y la ventaja que tiene trabajar en S' es que la densidad de carga es muy simple, porque son los campos de una carga en el origen. En el sistema S' la carga está quieta. Y entonces los campos son estacionarios, por lo tanto la ley de Faraday, el término de la derivada de B respecto de T no está, así que E' deriva de un potencial, igual que en el caso de electrostática, es un caso de electrostática en el sistema S'. Y en cuanto a H, pasa lo mismo. La ley de Ampère-Maxwell, el término de corriente de desplazamiento no está porque los campos son estacionarios. El término de corriente tampoco está, queda que el rotor de H también es 0. Y por lo tanto, al menos podemos decir que H deriva de una especie de potencial magnético. Las ecuaciones que quedan son la ley de Gauss, la divergencia de D es esta de D', es esta ρ', Q es Q, ¿no? Uno de los principios fundamentales del electromagnetismo es que la carga de una partícula es la misma en todos los sistemas de referencia. Un electrón tiene una carga de 10 a la menos 19 coulomb, no importa en qué sistema de referencia lo estoy mirando. Entonces, Q es Q, y por lo tanto queda que la divergencia de D' es Q por la delta de X'. Pero ojo que ahora D', precisamente, todo el trabajo que hemos hecho es que D' no es epsilon por D'. O sea, tenemos las relaciones constitutivas que son todo este ladrillo. Y lo mismo podemos decir para B. Tenemos la ecuación de siempre, la divergencia primada, o sea, la derivada respecto de X' y Z'. De B', eso vale 0. Pero ojo que B' es todo este ladrillo que está acá. Y ahora, además, podemos escribir E' es la derivada respecto de I' de Φ', H' va a ser la derivada, Z va a ser la derivada respecto de Z' del Φ'H.
sea, además tenemos que reemplazar las componentes de I de H por las componentes correspondientes de los gradientes de phi' y p'H. Pero, demostrando que, como decía el tío Alberto, Dios es sutil pero no es cruel, resulta que las ecuaciones se desacoplan. O sea, acá ya tenemos la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, ya las usamos. Como no hay corriente y los campos son estos, como no hay corriente, la ley de Ampère-Maxwell es una ecuación homogénea. Nos quedaba la ley de Gauss y la ley de que la divergencia de B' tiene que valer 0. Ocurre que cuando escribimos esas leyes en términos de los potenciales se desacoplan y quedan una ecuación para el potencial de siempre, y otra ecuación para este potencial magnético. Acá tendría que haber sido H en vez de M, pero me traicionó el inconsciente, ¿no? Estaba pensando en un potencial magnético. Y como esta ecuación es homogénea, ven que no hay absolutamente ningún obstáculo en decir que este φm vale 0. Ojo que acá prima no es una derivada, ¿no? Quiere decir que estoy en el sistema S'. Y por lo tanto, como φ'm vale 0, también H' va a valer 0. O sea que me saqué de encima uno de los campos. Y ahora volvemos. Esto, en el caso estático, esto hubiera sido la ecuación de Laplace. O sea, hubiera sido la ecuación del Poisson. El laplaciano del potencial igual a 4pi Q por la delta, y esto hubiera tenido una solución que es el potencial colombiano, Q dividido la distancia a la posición de la partícula. Y efectivamente, fíjense que aparece este coeficiente C cuadrado. Para velocidades no relativistas, C cuadrado es negativo, porque este factor es menor que 1. Y esto, efectivamente, esto tiene la pinta de un operador de Laplace con la componente X escaleada de una manera rara. Pero es esencialmente un operador de Laplace. En vez de ser perfectamente isótropo, la unidad en la dirección X es un poquito distinta que en Y y en Z, pero haciendo un cambio de variables, absorbiendo esta constante en X', reduzco todo esto a la ecuación de Laplace. Lo que es extraordinario en el efecto Cherenkov es que cuando se da el caso del efecto Cherenkov, este C cuadrado raro, en TeX es el C caligráfico, es positivo, porque en el efecto Cherenkov P es más grande que C sobre raíz de epsilon mu. Por lo tanto, esto ya no es más una ecuación elíptica. En el caso del efecto Cherenkov, lo que tenemos es una especie de ecuación de ondas en una especie de espacio de Minkowski en 3 dimensiones, donde la variable X' está jugando el rol de variable temporal. Y la ecuación no es una ecuación, ya no es más una ecuación elíptica, es una ecuación hiperbólica en este espacio de 3 dimensiones, 2 dimensiones espaciales, que son las dimensiones transversas, y la dimensión temporal. O sea que cuando yo barro en X', o sea, yo empiezo por acá, en X' igual a menos infinito, voy barriendo en X', es como si estuviera siguiendo la evolución temporal. En X' igual a 0, se enciende la carga, es una delta, es un
un impulso en x' igual a 0, eso genera el paquete de ondas, y lo que voy a ver después para los x' positivos es la propagación de ese paquete de ondas. O sea que lo que estoy viendo acá es viendo un problema de evolución en un espacio de Minkowski de 2 dimensiones espaciales y un tiempo, pero lo estoy viendo todo simultáneamente, lo estoy viendo desde la perspectiva de Dios. O sea, eso es lo curioso que tiene este ejercicio, que la ley de Gauss termina siendo una ecuación hiperbólica. Es una ecuación de ondas para ondas que se propagan en el plano transverso con la variable longitudinal jugando el rol de variable tiempo. Y este C caligráfico jugando el rol de la velocidad de estas ondas. Y fíjense, ¿hasta acá se está entendiendo? ¿Se entendió toda esta última parte? Porque en realidad con esto, una vez que pasamos esto, ya está. Esto es la última dificultad que quedaba. ¿Qué me dicen? Bien. Fíjense que este c cuadrado, cuando la velocidad de la partícula es apenas más grande que la velocidad de la luz en el medio, este cociente vale cerca de 1. O sea que este c es la velocidad efectiva de esta especie de ondas. Cuando la velocidad de la partícula apenas supera la velocidad de la luz en el medio, este c muy grande, y a medida que B se va acercando a C, este C va tendiendo a 0, ¿no? Este factor epsilon mu es más grande que 1, o sea que este factor, el denominador, siempre se conserva positivo y el numerador se va haciendo cada vez más chico, por lo tanto se tiende a 0. Pero bueno, de todas formas, C es la velocidad de la luz en este espacio de Minkowski de juguete que tiene una dimensión espacial menos y en la que X' está jugando el papel de variable temporal. Y ahora uno analiza un poco la ecuación y se da cuenta, bueno, es obvio por la forma de la fuente que uno tiene simetría axial. O sea, es obvio que uno va a tener simetría de rotación alrededor del eje X' o el eje X es lo mismo, son la misma dirección. Una cosa que no es tan obvia es que hay invariancia Lorentz en este espacio de Minkowski de juguete. No, esto hay que demostrarlo, está demostrado en detalle en la nota que subí al campus. Pero en esta ecuación de ondas, la evolución de este paquete de ondas es invariante Lorentz, llamando invariancia Lorentz las transformaciones de este espacio de 3 dimensiones que dejan invariante un intervalo que es, en vez de ser ct cuadrado menos c cuadrado t cuadrado más y' cuadrado z' cuadrado, es menos c caligráfico al cuadrado, x' cuadrado más y' cuadrado z' cuadrado. O sea, el potencial termina siendo invariante frente a rotaciones alrededor del eje X, pero también es invariante frente a esta especie de transformaciones de Lorentz, que son las transformaciones lineales de X', Y' y Z',
que dejan invariantes esta forma cuadrática. O sea, no son las transformaciones de Lorentz, son las transformaciones de Lorentz de juguete de este espacio de Minkowski de juguete. Pero, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, que si yo mido una órbita de ese grupo de Lorentz de juguete, o sea, si mido todos los puntos que tienen el mismo valor de intervalo, acá la D no hacía falta, porque estos son cantidades finitas, podría escrito simplemente S cuadrado. Fíjense, si estoy fuera del cono de la luz, el cono de la luz es precisamente el cono en el que el radio en cilíndricas, ¿no? La raíz cuadrada y prima cuadrado más z prima cuadrado es el C caligráfico por X prima. Eso define este cono. Ese sería el cono de la luz. Este sería el cono de la luz futuro, porque X prima aumenta hacia la derecha. Hay un cono de la luz pasado del otro lado. Fuera del cono de la luz, entonces, las hojas de intervalo constante son hiperboloides de una hoja, ¿no? Acuérdense que además hay simetría de revolución. Entonces, el potencial es constante sobre todo este hiperboloide. El potencial es constante sobre todo este hiperboloide. Pero para los X' negativos no hay potencial. Porque en este problema de ondas equivalente, la fuente se prende en X' igual a 0. Antes no hay potencial. Por lo tanto, no hay potencial en todo el hiperboloide. No hay todos los campos, los potenciales, y por lo tanto los campos, van a estar confinados al interior del cono de la luz futuro. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿O no hace falta? A ver, alguien que diga algo, que me conteste por el chat. ¿Está bien? Bueno, entonces teníamos que fuera del cono, las zonas de intervalo constante son hiperboloides de una sola hoja, con simetría de revolución. Adentro del cono son hiperboloides de dos hojas, lo cual quiere decir que para cada punto adentro del cono, el valor del potencial en ese punto es el mismo que el valor de algún punto sobre el eje X que tiene el mismo valor de intervalo. O sea que basta calcular el potencial a lo largo del eje X y después para invariancia Lorentz yo puedo calcular el potencial en todo el interior del cono. Lo cual es una simplificación tremenda y me permite encontrar la fórmula que acá directamente ni siquiera la escribí, pero la fórmula es que así como el potencial coulombiano es 1 sobre R, el potencial termina siendo 1 sobre el intervalo. Cuando el intervalo es positivo, o sea, cuando estoy adentro del cono. Y de esa manera, una vez que tengo el potencial en cada punto, calculo E, que es el gradiente del potencial. Una vez que tengo E, con las relaciones constitutivas, calculo D y B. Porque, aunque H es igual a 0, B no es igual a 0.
Bueno, la apertura de este cono es fácil, ¿no? O sea, el cono son los puntos en los cuales la distancia radial es c por x'. Y por lo tanto, la apertura de este ángulo psi, que es la apertura del cono en S', la parte que está sombreada es el cono en S', directamente la tangente de psi es C. Así que pues, la tangente de psi es R sobre X'. O sea que esto me da la apertura del cono en S'. Si yo quiero saber cuál es la apertura del cono en S, o sea, en el sistema en el que el medio está en reposo, bueno, tengo que hacer la transformación de Lorentz, ver a dónde se mapea la región que está sombreada en S'. Y esa región se mapea en esta región, porque X' es gamma de A1 sobre la raíz cuadrada, 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. X' es gamma por X más BT. O sea que aparece este factor gamma. En S, entonces, la tangente de tita, la apertura del cono, no es más C, es C por gamma. Y esto da esta formulita que uno usa usando relaciones trigonométricas, ve que esta formulita efectivamente es equivalente a la que teníamos antes por la analogía con el cono de Mach. O sea, la apertura del cono en S efectivamente es C sobre el índice de refracción por la velocidad. Y un detalle curioso es que como gamma es siempre más grande que 1, ¿no? Porque es 1 sobre la raíz cuadrada de algo más chico que 1, ocurre que la apertura del cono en S siempre es más grande que la apertura del cono en S'. ¿No? Acá cuando la velocidad de la luz es apenas superior a la velocidad de la luz en el medio, tanto psi como tita es el ángulo hasta acá, psi es el ángulo solamente en la región sombreada, cuando la velocidad de la partícula es apenas superior a la velocidad de luz en el medio, psi y tita valen los dos 90 grados. A medida que la velocidad de la luz va aumentando y se va acercando a C, tanto psi y tita disminuyen, pero tita disminuye menos. Y entonces cuando la velocidad de la luz tiende a C, psi tiende a 0, o sea, en S', un observador que se mueve con la partícula lo que ve es simplemente un lápiz, un pulso que se propaga en la dirección X', un jet, mientras que en S', tita alcanza un valor límite que es 1 sobre el seno de tita, alcanza un valor límite que es 1 sobre el índice de refracción. O sea que además de ser un ejemplo de un montón de cosas, también es un ejemplo de aberración. La amplitud del cono es distinta en los dos sistemas. ¿Está bien? ¿Me está pudiendo seguir? Bien. Bueno, porque entonces ya prácticamente terminamos. Lo que uno puede ver es que como B es distinto de C,
como B es distinto de 0, uno siempre puede escribir que B es el rotor de alguien, porque la divergencia de B vale 0, por lo tanto uno se puede preguntar cuál es el potencial vector de este problema. Ocurre que el potencial vector es una constante complicada, depende de la velocidad, pero sigue siendo una constante, por el potencial escalar. O sea que tenemos el tetrapotencial. Y entonces, hasta acá veníamos hablando de los campos en S', pues yo quería los campos en S. Bueno, se pueden hacer de muchas formas. La manera que a mí me resultó más transparente es escribir el tetrapotencial en S', o sea, calculo B' a partir de las relaciones constitutivas y me pregunto, esa cosa que obtuve, ¿es el rotor de quién? Y eso me da un potencial vector que no tiene componente I, no tiene componente Z, y la componente X es proporcional al potencial escalar en φ'. Esto es una cuenta, hay que calcular quién es B y a partir de B uno se pregunta, bueno, este B es el rotor de quién, y obtiene este A. Teniendo este A, ahora lo que uno hace es encontrar el potencial en S usando que el potencial relativista es un vector. O sea, vale la misma transformación de Lorentz que para las coordenadas. Y teniendo entonces el potencial en S, ahora sí uno calcula los campos simplemente tomando derivadas. Bueno, ocurre que el potencial en S termina siendo proporcional al potencial en S', pero ojo que este φ' está calculado en el punto X' y X' ortogonal. X' ortogonal no hay ningún problema, porque en la dirección transversa la transformación de Lorentz es trivial. I' es igual a I, Z' es igual a Z. Pero en la dirección longitudinal no. Y entonces fíjense que en S', la gran ventaja que tenía trabajar en S' era que en S' el problema era estacionario. Ahora ya no, porque yo tengo que evaluar φ' en X' y X' depende de T. O sea que a través de acá se me cuela una dependencia respecto del tiempo. Y lo mismo va a pasar con A. O sea que cuando yo quiero calcular E en S, tengo gradiente, menos el gradiente de φ menos 1 sobre C por la derivada de A respecto del tiempo. La derivada de A respecto del tiempo no es trivial, porque este φ' está evaluado en X', pero X' depende de T. ¿Está bien? Eso es importante. O sea, en S el problema no es más estacionario. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Porque de todas formas, tenemos una forma explícita para φ'. Acá no me tomé el trabajo de copiarla, pero está en la nota que les mandé. Básicamente es 1 sobre el intervalo. O sea que es simplemente calcular derivadas. Acá no hay ningún misterio. La única pregunta que quedaba pendiente es este campo, si realmente tiene las propiedades que normalmente asociamos con un campo de radiación. Y acá lo que va a pasar, acá conviene mirar no el campo como función de las coordenadas, sino la descomposición en integral de Fourier del campo. O sea, pensar a este campo como un paquete de ondas
Y cuando uno se toma el trabajo de hacer esa descomposición de Fourier, bueno, tiene esta pinta, donde lo que vamos a mirar es esto, ¿no? O sea, aparecen estos que están jugando el rol, acá no están normalizados, pero están jugando el rol de los vectores de polarización. Y lo que sí es importante es que efectivamente esto tiene la pinta de una onda, o sea, esto tiene la pinta de algo por X más una frecuencia por el tiempo. Lo que hay que leer es quién es el número de ondas, o sea, quién es lo que está multiplicando a X y cuál es la frecuencia, qué es lo que está multiplicando a T. Bueno, lo que está multiplicando a T es K'X por gamma por B. O sea que efectivamente tenemos un paquete de ondas en que son ondas, cada componente tiene un número de onda que es gamma por K'X más el K' ortogonal. La frecuencia es la velocidad de la partícula por el factor de gamma por K'X, y hay un vector de polarización que está dado por el campo eléctrico. Y cada una de las componentes de Fourier obedece independientemente a la ley de Faraday. O sea, nosotros habíamos visto para ondas en vacío ocurría que el módulo de B era igual al módulo de E, porque ocurría que en vacío la frecuencia era Z por K. Bueno, en un medio no, y por lo tanto no tiene, el módulo de B no tiene por qué ser igual al módulo de E, pero tiene que obedecer la ley de Faraday, porque esa es una de las leyes de Maxwell. Bueno, la ley de Faraday se cumple. Y acá aparece la pregunta, bueno, pero esto realmente tiene la pinta de una onda, ¿no? ¿Cómo es una onda plana electromagnética? Una onda plana, bueno, yo estaba el número de onda, los campos estaban confinados a el plano perpendicular al número de onda, y a su vez B y E eran ortogonales entre sí. Eso era la cosa que llamábamos una onda plana. Y además obedecía la relación de dispersión en el medio. O sea, omega era la velocidad de la onda en el medio por K. Bueno, cuando vemos esto, una cosa que es fácil de ver, fíjense que este phi es la transformada de Fourier en las tres dimensiones del potencial escalar. Cuando yo voy a la ecuación de ondas, transformar Fourier lo que hace es convertir cada derivada en una componente de K. Entonces me va a aparecer K'X al cuadrado sobre C cuadrado menos K'X al cuadrado sobre C cuadrado más K'I al cuadrado más K'Z al cuadrado, todo multiplicando la transformada de Fourier de phi' igual a 4πq, porque la transformada de Fourier de la delta es idénticamente igual a 1. O sea, me aparece un corchete que es K' cuadrado sobre C cuadrado menos K'I al cuadrado menos K'Z al cuadrado, todo por phi. Ahora, este corchete, como acá tengo este signo menos, el corchete se puede anular. Y cuando se anula, tengo que C0 por phi' tiene que ser igual a 4πq. O sea que cuando en los puntos en que el corchete se anula, phi' se hace infinito. Phi' tiene polos en los puntos en los que este corchete se anula. Y esos polos entonces van a contribuir a esta integral. Existe una región, existe una superficie en la que este phi' diverge. Si yo mido la contribución a los campos de los modos
que están cerca de esa superficie. O sea, si yo mido la contribución a los campos de la región en la que este factor está cerca de cero, esto era la cosa que está multiplicando a phi. Todo esto por phi prima tiene que ser igual a 4 pi q. Cuando esto está cerca de cero, phi prima se hace muy grande. De hecho, no está en la nota, pero se puede ver que esa es la región del espacio de modos que contribuye al campo lejano, cuando estoy cerca de los polos de phi prima. Bueno, estas componentes de Fourier son las que uno no tiene problemas en llamar una onda, porque efectivamente cuando calcula los vectores de polarización, dada esta condición, ve que efectivamente son ortogonales al número de onda en S, que tiene estas componentes, y son a su vez ortogonales entre sí, y por supuesto obedecen la ley de Faraday. De todos los modos obedecen la ley de Faraday, no solamente estos. Estos obedecen la ley de Faraday y también obedecen la ecuación 29. O sea que efectivamente vemos que los campos generados en S los puedo pensar como una superposición de una onda, que es precisamente la que se propaga sobre la superficie del cono, más un campo cercano, un campo más parecido, un campo coulombiano, en el interior del cono. De manera que la conclusión de la clase es que el nombre está bien puesto. O sea, es adecuado hablar de radiación Cherenkov, aunque en este problema no haya cargas aceleradas en ningún lado. Los campos que se propagan sobre el cono, no adentro del cono, sino sobre el cono, tienen todas las propiedades que uno espera de un verdadero campo de radiación. Y creo que con eso terminamos. Ah, bueno, sí, que además se cumple la relación de dispersión en el medio, o sea que omega cuadrado es la velocidad de la luz en el medio al cuadrado por k cuadrado. Esto no es trivial, porque se acuerdan que la frecuencia era gamma por b por k' x. O sea, hay que relacionar k' x y el k ortogonal con el k cuadrado para poder ver que cuando uno hace toda esa combinación, efectivamente lo único que queda es esto, y omega cuadrado es c cuadrado sobre epsilon mu por k cuadrado. Y con eso terminamos la clase. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Parece que no. A ver, interesante. Me costó un poco más seguir esta parte. Sí. A ver, tenemos 10 minutos. ¿Hay algún punto en particular? Digamos, se van a tener que sentar con la nota que le mandé. Eso es inevitable. En realidad, fíjate, si la cuenta tiene, a ver,
La estrategia fue bastante sencilla, o sea, como nos paramos en S', sabíamos que el problema era estacionario. Y en ausencia de corriente, entonces era cierto que E y H, cada uno se podía derivar de un potencial. Acá un poco la sorpresa fue que las ecuaciones que quedaban, la ley de Gauss y la ley de que la divergencia de B vale cero, se desacoplan. O sea, el problema termina siendo más simple de lo que uno hubiera podido temer. Uno en general hubiera pensado que le iban a quedar ecuaciones acopladas a estos dos potenciales. Acá uno tiene suerte, las ecuaciones se le desacoplan. Inmediatamente se puede sacar de encima la parte magnética. Y queda esto, que si C cuadrado fuera negativo, que es lo que pasa en el caso no relativista, sería una ecuación elíptica en que aparece la variable X, aparece rescaleada, pero sigue siendo esencialmente una ecuación de Laplace. Y uno sabe que en la ecuación de Laplace la solución es 1 sobre R. Bueno, en el problema de Cherenkov, C cuadrado es positivo, pero, y por lo tanto tengo una ecuación hiperbólica. Pero si yo pienso que lo único que tengo que hacer es simplemente continuar analíticamente la solución del caso en que C cuadrado era negativo, el caso en que C cuadrado es positivo, bueno, el 1 sobre R se convierte en el 1 sobre el intervalo, ¿no? Donde el intervalo, la cosa que estoy llamando intervalo, es todo esto, ¿no? Si C cuadrado, si le cambio el signo de C cuadrado, esto se convierte en R con la variable X' escaleada de alguna forma. Bueno, lo que puedo pensar es que la solución, mi potencial, es simplemente hacer la continuación analítica del 1 sobre R elíptico al caso hiperbólico. Y me queda que la solución es 1 sobre el intervalo. Y la solución es 1 sobre el intervalo. Lo que pasa es que este es un caso en que el resultado está bien, la solución es 1 sobre el intervalo, la raíz cuadrada de todo este factor, cambiado de signo, por supuesto, pero hacer efectivamente la continuación analítica no es completamente trivial. Por eso yo en la nota preferí hacer un camino más largo, en que este es un argumento muy potente, pero no es fácil de demostrar que el argumento es correcto. Después que uno hizo la cuenta de otra manera, se da cuenta que podría haber llegado en un paso usando el argumento de la continuación analítica. Pero si uno no sabe que ese es el resultado correcto, no es fácil de demostrar. Entonces yo preferiría hacer, en la nota que les mandé, usar un camino más largo. Cuando vean la cuenta, van a ver que 4/5 de la cuenta es demostrar que efectivamente la solución es invariante Lorentz, en este sentido, ¿no? Invariante Lorentz en este espacio de Minkowski de 3 dimensiones. O sea, casi toda la cuenta es mostrar esa invariancia. Una vez que uno demostró eso, demostró que basta calcular el potencial sobre el eje. Y el potencial en el eje es prácticamente trivial, sale enseguida. Así que toda la dificultad está en convencerse de que efectivamente está esta especie de invariancia de Lorentz. Y una vez que obtiene los potenciales, a todo lo demás ya se cuenta. ¿Está bien? Las propiedades del resultado son raras, pero una vez que obtiene los potenciales, encontrar los campos, de calcular derivadas. Ya, digo, como tiene una fórmula explícita para el potencial, es 1 sobre el intervalo, bueno, calcular las derivadas es cuestión de paciencia, no hay mayor misterio que eso. ¿Está bien? ¿Te ayudó un poco esta recapitulación?
Bueno, bueno, entonces aprovecho para pasarle el host a Emilio. La semana que viene, las dos clases van a estar dedicadas al problema de reacción de radiación, que es un problema extremadamente importante. Por ejemplo, la reacción de radiación es lo que hace que si yo tengo una antena, el circuito que alimenta la antena ve una resistencia que no está en ninguna parte. Es la energía que se pierde porque yo estoy radiando ondas. O sea, esa resistencia reacciona sobre mi circuito. Pero como siempre, a nosotros lo que nos va a interesar más es la parte conceptual del problema, que realmente muy interesante. Es uno de los problemas más lindos en física teórica, porque uno dice, bueno, tengo esta partícula, se mueve de manera acelerada y irradia energía. Yo puedo calcular la energía que se pierde. En el caso no relativista tengo la fórmula del Larmor. La potencia es proporcional al cuadrado de la aceleración de la partícula. No hay medio, no hay nada raro. Si yo quiero tener radiación, tengo que tener aceleración. Bueno, ¿de qué es la reacción de radiación? Y la reacción de radiación es imaginarme que esta pérdida de energía se debe al trabajo de alguna fuerza que está actuando sobre la partícula. Bueno, lo que tengo que hacer es, yo sé exactamente la potencia, tengo que ver cuál es la fuerza que me reproduce esa potencia. Y la encuentro, es una cuenta que hicieron Abraham y Lorentz a principios del siglo XX, la encuentro y la pongo, ahora cuando voy a escribir la ecuación de movimiento de la partícula, agrego un término que es esta fuerza actuando sobre la partícula. Es un autocampo, porque es la fuerza generada por los campos generados por la propia partícula. O sea, en el caso en el que tengo radiación, el autocampo es un efecto físico y lo tengo que tener en cuenta. Es todo perfectamente lógico, todas las cuentas cierran, obtengo la ecuación de movimiento de la partícula y cuando la mido me doy cuenta que violé causalidad. Y que si yo quiero aplicar una fuerza externa a la partícula para acelerarla, resulta que la partícula empieza a moverse antes que yo le aplique la fuerza. Entonces, vuela todo por el aire, pero uno hizo las cosas bien. ¿Qué cuernos pasó? Que como es un problema muy lindo y conceptualmente muy jugoso, le vamos a dedicar 2 clases a explicar el problema de la reacción de radiación. Y la semana siguiente es la evaluación y les pido que me confirmen qué quieren hacer con el primer miércoles de julio. Si tenemos la teórica o prefieren levantar la teórica, lo que tengan que dar recuperatorios, tener más tiempo para estudiar. Así que eso les pido que me lo confirmen por mail. Bueno, con eso le paso el anfitrión a Emilio, si no hay más preguntas.